Hola, soy Alejavi y en este nuevo e increíble vídeo te mostraré... Espera, ese no soy yo, sino un avatar clon que generé por inteligencia artificial. Esta la hice con una nueva IA de Google y sí, otra actualización que lanzó hace tan solo unos días. Google parece no quedar satisfecho por cerrar 2025 como el rey de la IA con sus más de 60 actualizaciones. Este año parece quedarse atrás, pero dobló su apuesta. Solo va a la mitad de año y Google ya anunció más de 120 novedades. Algunas son conocidas, pero estos días desbloquearon nuevas en silencio que te permitirán hacer cosas como generar avatares, incluso personalizados, crear cuadernos de aprendizaje, construir variaciones de cualquier aplicación o hasta acompañarte oficialmente con tus finanzas, entre otros casos de uso. Lo mejor es que como no podía ser de otra forma viniendo por parte de Google, todo lo podremos probar hoy mismo de una forma gratuita y en algunos casos ni siquiera tendrá límites. ¿Suena bien? Pues comencemos por la primera novedad. Vamos a comenzar por una actualización que ha lanzado Google hace menos de una semana y esta nos permite crear cualquier variación en una aplicación o web a golpe de un clic y pocos segundos. Para poder ver cómo es posible esto, saltemos a Google AI Studio. Siendo esta plataforma de aquí, de la que junto con todo te estaré dejando el enlace abajo en la descripción. De esta herramienta, ahora sí nosotros nos vamos al apartado de crear una nueva aplicación dentro de la categoría de Build. Al nosotros escribir cualquier prompt desde aquí, como la de que cree una carta de restaurante interactiva donde los clientes puedan ver con fotos y descripciones todos los platos que tiene y que mediante un código QR pues puedan pedir sus platos e incluso realizar el pago, al yo especificarle que esto lo vamos a hacer para un restaurante llamado Restauravi, al yo clicar en Build, ya Gemini lo va a empezar a programar y unos minutos más tarde y al primer intento me encontraría con esta aplicación funcional desde donde voy a poder escanear un código QR para poder seleccionar la mesa física en la cual me encuentro para hacer mi pedido. De hecho también me aparece por aquí una sección manual desde donde yo podría seleccionar la mesa 3. Desde aquí me aparecería toda la carta que podría tener ese restaurante y si clico en cualquier plato como por ejemplo la carrillera de ternera pues voy a poder ver un mayor desglose de todo. Desde aquí veo que también puedo incluso añadir. Aquí me aparecería en el carrito y también voy a poder realizar todo el pedido. Esto, la verdad, que para hacerlo a la primera luce muy bien, pero ¿qué pasa si queremos hacer modificaciones en cuanto al diseño de esta aplicación? Pues ahora la nueva actualización que tenemos sobre cualquier pantalla que estemos, como por ejemplo este de aquí de la carta, yo si clico en este apartado del lápiz me voy a encontrar una nueva opción cuando clico en el apartado de diseños, ya que al hacerlo nos vamos a encontrar con esta nueva funcionalidad llamada variaciones, desde el cual si le damos un clic va a empezar a generar una previsualización de nuestra aplicación actual y junto a esta pues nos empezaría a desbloquear cómo podrían ser las mejoras visuales que podríamos incorporar. Por aquí ya de hecho me ha generado otras 3 que la verdad es que lucen muy bien y si lo quisiera cambiar a por ejemplo la variación número 2 pues yo simplemente clicándole en esa opción ya directamente a tiempo real lo voy a poder previsualizar y desde aquí pues podríamos ver cómo quedaría más en grande. En el caso que nos guste simplemente clicaríamos en este botón para confirmar y de esa forma Gemini lo empezaría a procesar. Y es que con esto podemos decir adiós a invertir mucho tiempo en realizar diferentes variaciones visuales o mejoras sobre una aplicación web, ya que realmente desde Google AI Studio podemos generar una lluvia de diferentes variaciones, seleccionarla y aplicarla de forma automática. Fíjate cómo desde aquí también tengo otra aplicación un poco más compleja que está enfocada a hacer entrenamientos en casa. De hecho aquí tenemos todo el apartado de entrenamiento que la verdad es que luce bastante bien. También tendríamos un apartado de dashboard para poder hacer seguimiento de todos los entrenamientos, de las rutinas, así como un área de perfil. Nuevamente, si nosotros repetimos el proceso clicando en el lápiz, seleccionando diseño y ahora sobre variaciones, pues segundos más tarde nuevamente nos va a presentar diferentes estilos visuales que de igual forma podríamos seleccionarlo, previsualizarlo desde aquí para verlo más grande y nuevamente poder aplicarlo. Fíjate lo rápido que Google ya nos permite crear, probar y variar diseños completos de una aplicación casi en tiempo real. Y esto nos conecta con algo muy importante. Si cada vez es más fácil crear contenido, aplicaciones, webs o recursos por inteligencia artificial, entonces lo difícil ya no está en crear, sino en visibilizar.
Por ello, te quiero recomendar este reto súper útil y gratuito sobre AEO, que básicamente trata de cómo hacer que tu marca empiece a aparecer en las respuestas de herramientas como ChatGPT, Gemini o Perplexity para ir posicionando tu proyecto en los motores de inteligencia artificial. Este reto lo vas a poder hacer en 3 días. Es online y a tu ritmo, donde primero hacemos una radiografía de cómo te ven hoy los motores de inteligencia artificial y también aprenderás los conceptos y puntos clave sobre cómo funciona esto. Después ves cómo puedes optimizar una página clave de tu web y finalmente creas una estrategia con KPIs para poder mantenerlo en tu día a día. Personalmente me gustó mucho que no se queda solo en la teoría. Está planteado de una forma muy dinámica, interactiva y casi gamificada para que puedas ir aplicándolo paso a paso de verdad. Porque información sin aplicación al final no sirve de mucho. Que sepas que vas a poder acceder a este reto y guía de una forma totalmente gratuita con un enlace que te voy a dejar abajo en la descripción para que puedas acceder a este recurso elaborado por HubSpot, que además les agradezco por ser los patrocinadores de este vídeo. Y una vez sabemos esto, vayamos con el segundo caso de uso. En este segundo caso estaremos hablando de diferentes novedades, en concreto 3 nuevas actualizaciones que nos permiten tener un mayor control sobre los resultados que nos da la inteligencia artificial de Google. El primero es que ahora nos dejan elegir entre los diferentes dispositivos, ya sea versión web de ordenador o incluso dispositivos móviles, cuál es el grado de razonamiento que queremos utilizar para la respuesta. Para poder ver esto, saltemos a Gemini. Y es que desde aquí, ahora, aunque veas todo prácticamente igual, fíjate que si nosotros clicamos sobre la apartado de modelos, en este caso yo estoy utilizando el 3.5 Flash, pues vas a poder ver una nueva opción llamada nivel de razonamiento. Por defecto lo tenemos en el estándar, pero también le podemos exigir un mayor nivel de razonamiento para esas tareas más complejas o delicadas. Esto además ten en cuenta que pasa con la selección de cualquiera de los modelos que tú elijas y la verdad que es algo que nos permite tanto optimizar nuestros tokens como exigir una mayor calidad cuando la requerimos. Para ver su diferencia voy a volver a Gemini 3.5 Flash. Vamos a mantener primeramente el pensamiento estándar, que es el que teníamos por defecto. Y si yo ahora desde aquí le pido que me cree una aplicación de gestión de tareas completas con más funciones que incluso las de Notion, al seleccionar el modo Canvas y clicar en enviar, ya esto me lo va a empezar a procesar prácticamente de forma instantánea, pero del mismo modo, sobre un nuevo chat, le voy a poner el mismo prompt, pero esta vez le vamos a cambiar al modo de razonamiento extendido. Le doy a enviar. Y ya lo primero que vamos a poder ver de diferencia es que primero va a razonar todo antes de empezar a hacer nada. Así que en teoría deberíamos de tener un resultado un poco más pulido, ya que se estaría pensando todo mejor. Poquito más tarde y al primer intento tendríamos este resultado por el pensamiento estándar. Un resultado que, sin lucir súper bien, la verdad es que cumple su función, en donde podemos ver una lista inteligente de tareas. Aquí de hecho nos aparecería el detalle de diferentes ejemplos que podríamos tanto marcar como completado, como incluso programar otras tareas. Aquí también podemos diferenciarlo entre las urgentes, las que tienen alta, y también podríamos añadir tareas nuevas. Pero si saltamos ahora a la aplicación que ha hecho el modelo con el razonamiento extendido, fíjate que el modelo, pese a ser el mismo, ya de primera podemos ver un resultado mejor trabajado y con mayores funcionalidades. Desde aquí nos aparecería ese panel general con notas nuevas inteligentes y tareas rápidas que podríamos añadir aquí con todo el desglose por completo. Junto a esto nos aparecería pues un resumen de todas las tareas. Además, todas estas, si yo clico en cualquiera de ellas, voy a poder acceder y cambiar tanto el estado como la información que estas tienen. Al igual que esto, fíjate que abajo a la izquierda nos aparece también un cronómetro que es totalmente funcional, tal y como estás viendo por aquí, tanto para poder medir nuestro foco, nuestros descansos cortos o descansos más largos, siguiendo esa metodología de Pomodoro. Y si nos vamos arriba, pues nos podemos encontrar otras muchas funcionalidades, como es la base de tareas con un flujo de estado Kanban. También nos podemos encontrar un apartado de notas e inteligencia artificial para tenerlo todo por aquí centralizado, otro relacionado con los hábitos que podríamos tener, como por ejemplo beber 2,5 litros de agua, que esto lo voy a poder marcar según los días que yo lo haya cumplido, y aquí me aparecería la racha que llevamos. También podríamos ver múltiples analíticas con todo lo que llevamos en cuanto a nuestras tareas, y por último también un apartado de ajustes avanzados, y todo de una forma funcional, teniendo en cuenta muchas más funciones tal y como se lo habíamos pedido. Y esto realmente es clave, ya que nos puede ahorrar mucho tiempo. En lugar de tener un resultado más básico sobre el cual tengamos que iterar y dedicarle más tiempo hasta conseguir un resultado más pulido, ahora vamos a poder exigirle a los modelos de Gemini un mayor esfuerzo para que nos puedan dar un mejor resultado.
Dentro de este mismo bloque del apartado de mayor control también nos permiten ahora entrar a una videollamada a través de la aplicación de Gemini de nuestros smartphones, ya sea Android como iPhone, y pedirle cambios a tiempo real e incluso en imágenes. Para poder tangibilizar todo esto, acabo de coger mi teléfono móvil en mano y fíjate por aquí cómo tendría abierta la aplicación de Gemini. Ahora, si yo entro en una videollamada, le voy a poder pedir cambios a tiempo real sobre cualquier cosa que yo esté viendo ahora. Para ello, desde aquí voy a clicar en el apartado de entrar a videollamada, habilito la cámara y fíjate que si yo ahora le digo, oye, sobre esta botella, ¿podrías cambiar el nombre de Creators por Alejavi? Fíjate que me pondría una animación de que estaría cambiando la imagen y poquito más tarde fíjate cómo me ha aplicado ese cambio a tiempo real sin ni siquiera tener que escribir un prompt, ya que realmente conoce todo el contexto tal y como yo lo estoy viendo. Y estas son las pequeñas funciones que realmente son muy útiles. Imagina que tú estás de vacaciones y estás viendo algo que no está en tu idioma. Pues tú directamente, en lugar de sacar una foto, puedes ir marcando todo lo que quieras ir traduciendo y a tiempo real te lo va a estar haciendo. Además de esto, también le podemos dar un aplicativo un poco más complejo. Para ello, acabo de volver a la aplicación de Gemini y le voy a decir que me solvente un problema. Oye, mira, necesito que me solventes este problema que aparece por aquí. Además, si puedes, solvéntamelo con la misma tipografía y con un bolígrafo de color verde. Oye, genial. Dame un segundo y te resuelvo ese problema de matemáticas con la tipografía y el color de bolígrafo que me pides. Vale, en lugar de darme la respuesta, ¿podrías escribírmelo en una nueva imagen para que aparezca resuelto sobre la fotografía? Por ahí ya empezaría a crear la imagen. Y finalmente, pues nos permite pasar de una imagen como esta de aquí, que fue la del inicio, a esta otra donde estaría resuelto con ese bolígrafo verde que le habíamos pedido. Una última novedad dentro de este apartado de mayor control sería la posibilidad que está desbloqueando Gemini de poder juntar nuestro perfil de Google My Business, es decir, ese perfil donde nosotros podemos tener en Google Maps nuestro negocio. Ahora, si nosotros le pedimos que nos analice, por ejemplo, las opiniones que nos llegan por ahí, pues directamente vamos a tener ese resumen de una forma directa y así vamos a tener también ese enfoque más profesional. Esto sí que es cierto, que es algo que lo están empezando a desbloquear poco a poco en las cuentas, pero podemos ver cómo este control no se queda solo en lo personal, sino también en lo profesional. En el tercer caso vamos a hablar de una nueva función que está transformando por completo la forma de aprender, ya que ahora Gemini no solamente se ha fusionado con NotebookLM, sino que ha incluido una nueva opción que permite que podamos estudiar y aprender cualquier concepto con una facilidad nunca vista. Para poder ver cómo podemos hacer esto, saltemos a Gemini. Y es que desde aquí, fíjate cómo directamente en Gemini tenemos esta funcionalidad de crear un nuevo cuaderno en NotebookLM. Esto es algo que se lanzó hace apenas unas semanas directamente en Gemini, así que esto me lo voy a saltar, de que realmente podemos tener por aquí centralizados todos los cuadernos que teníamos antes ahí, pero lo más interesante es que han añadido una nueva función que antes no existía, que sería la de Study and Learn, desde el cual si yo le doy un clic, al yo ponerle cualquier cosa que me gustaría aprender o hacer, como por ejemplo sacarme el first del idioma inglés, fíjate que si yo clico en enviar, ya Gemini lo va a empezar a procesar y desde aquí me estaría haciendo algunas preguntas más. Como por ejemplo, si quiero aprobar el examen de Cambridge B2, que sería el first, o directamente si quiero mejorar algunas secciones del inglés, como por ejemplo la escritura o el uso. Aquí yo como ejemplo le voy a decir que necesito aprobar el examen de Cambridge, así que le voy a dar a enviar. Y ya desde aquí, fíjate que yo sin tener que buscar fuentes de información ni tener que hacer ningún proceso manual, me estaría diciendo que está creando un cuaderno y actualizándolo con todos los recursos que voy a necesitar para cumplir este objetivo. De hecho, si yo clico aquí en ver cuaderno actualizado, prácticamente en tiempo real me estaría abriendo este nuevo cuaderno que hasta hace poco no existía y unos segundos más tarde lo primero que me va a hacer es hacerme un cuestionario para poder ver mi nivel antes de seguir avanzando. Fíjate que también por aquí me estaría recomendando diferentes lecciones que podría ir haciendo, todas las lecciones que realmente podría también empezar y todos los chats que estarían agrupados en este cuaderno. Ten en cuenta que sobre todo lo que vaya haciendo en este cuaderno, nosotros también manualmente vamos a tener la opción de añadir diferentes fuentes de información, pero lo más interesante es que todo esto también puede ser automático. Fíjate que si yo ahora cojo este cuestionario directamente a tiempo real, me estaría creando estas diferentes pruebas. Aquí de hecho, como veo que va por tiempo, ni siquiera lo voy a leer, le voy a ir dando a siguiente a ver si voy acertando una, que por ejemplo aquí tengo una correcta. En teoría me va a hacer 8 preguntas.
probablemente vaya a sacar bastante mala nota, pero así vas a poder ver cómo realmente va a adaptar todos los aprendizajes acorde al nivel que nosotros estamos mostrando que tenemos en este formulario de aquí. Ya con esta tendríamos la última pregunta, así que voy a clicar esta. Y si clico en Done, aquí hemos tenido 6 correctas de 15 y por ello nos ha actualizado el notebook. Así que si yo ahora clico en Ver cuaderno actualizado, pues desde aquí nos aparecería un mayor desglose de todo. Por un lado nos diría qué nivel tenemos tanto en Reading y en el Use of English, cuánto tendríamos también en todo lo relacionado con Writing, con Listening y con Speaking. Desde aquí tendríamos una puntuación de qué estamos más fuertes y dónde deberíamos de enfocarnos más, que serían estas 8 con el color rosa de Focus Area, que serían básicamente todo el apartado del Reading, del Writing y del Listening. Y con esto pues nuevamente nos van a cambiar todo lo demás, como son las top prioridades que deberíamos de seguir, cuáles son las lecciones que deberíamos de hacer, y junto a esto pues podemos seguir haciendo más cuestionario y ejercicio para poder aprender la habilidad o cosa que nosotros queramos realizar. Y es que fíjate, esto bajo mi punto de vista cambia por completo las reglas para aprender cualquier cosa. Hasta hace no mucho ya era muy fácil con Notebook LM, ya que le podríamos incorporar cualquier fuente, crear cuestionarios y demás, pero ahora es como si tuviéramos un tutor las 24/7 con nosotros, donde nosotros no tenemos que darle de forma reactiva las cosas con la cual queremos que lo transforme en algo más sencillo, sino que directamente se va a ir enriqueciendo acorde a las necesidades que realmente nosotros tengamos con todos estos cuestionarios y resultados que hayamos hecho. Además de esto, y volviendo a la pantalla, fíjate que arriba a la derecha nos aparece el logo de Notebook LM, ya que si yo le doy un clic, ten en cuenta que esta tecnología está conectada sobre Notebook LM, así que todo lo que nosotros vayamos escribiendo y todo lo que vayamos dialogando, pues nos lo va a enriquecer en un cuaderno, en este caso, sacarme el first del idioma inglés. Fíjate que también nosotros, si entramos desde aquí al apartado de flashcard, tenemos también una pequeña actualización. De hecho, para poder verla, voy a clicar desde aquí en la flecha, le voy a decir que quiero un nivel medio y muchas preguntas, le doy a generar, ya esto lo empezaría a procesar. Poquito más tarde las tendría por aquí, pero más allá de poder resolverlas, que esto nosotros podríamos marcar si nosotros lo sabemos, podemos ver también la respuesta que hay detrás. Y en el caso que no nos quede claro, podemos volver y clicar en que nos haga una explicación, pero todas estas tarjetas que tú estás viendo por aquí siempre lo ha hecho de forma aleatoria hasta hoy, ya que realmente nosotros podemos clicar sobre cualquier tarjeta, decirle que la queremos editar y aquí vamos a poder cambiar absolutamente todo para poder hacerlo totalmente personalizado y que realmente podamos crear tarjetas de lo que realmente nos cuesta a nosotros. Además de esto, el apartado de las respuestas, si nosotros lo guardamos, también lo vamos a poder seguir previsualizando y del mismo modo también vamos a poder añadir nuevas tarjetas de forma manual para que cuando yo escriba aquí algo y luego en el flip ponga la respuesta, pues no tengamos ningún tipo de límite y que sigamos teniendo el control sobre todos los aprendizajes que necesitemos realizar. Vamos acabando con el penúltimo caso de uso y aquí también han dado un golpe sobre la mesa en todo lo relacionado con avatares por inteligencia artificial, ya que con una reciente actualización no solamente nos dejan generar avatares, sino que pueden ser totalmente personalizados, algo que hasta hace poco tenía solo plataformas de pago como Heiyan, pero que ahora podemos hacer gratuitamente directamente desde la plataforma de Google Bits. Siendo esta otra plataforma de aquí desde donde nos vamos a encontrar una nueva opción de avatares. Esta opción quizás te suene ya que en anteriores vídeos hablé de ella, pero ahora lo acaban de actualizar con algo que lo hace 100% útil. Fíjate que si nosotros lo seleccionamos, más allá de poder seleccionar entre muchos avatares que tenemos por aquí disponibles, ahora sí que tenemos la posibilidad de crear nuestro propio avatar. Para poder hacer esto simplemente tenemos que clicar en crear avatar personalizado. Desde aquí nosotros podríamos darle una descripción si quisiéramos hacer alguno ficticio, pero lo más interesante es que podemos partir de una foto. Lo malo entre comillas es que solamente nos dejan partir de una de estas 4 fotos. Por ejemplo, si yo selecciono esta, simplemente me diría que podría hacer cambios sobre esta persona o añadir un logotipo, pero he encontrado un truco, ya que realmente podríamos hacer lo siguiente. Para ver esto, donde pone subir logo, yo le voy a dar un clic. Voy a subir ahora esta fotografía de una miniatura mía anterior y desde aquí, en el apartado de descripción, si yo le digo algo como por ejemplo,
Mira, me gustaría que la persona tuviera exactamente la cara de la foto que te dejo adjunta. Al clicar en Update, ya el modelo de Nano Banana lo estaría empezando a procesar y de esta forma, unos poquitos segundos más tarde, ya tenemos por aquí esta imagen donde aparecería mi cara, pero manteniendo ese contexto de la imagen original, aunque nuevamente he encontrado otro truco que también nos permite utilizar directamente la imagen que nosotros queramos como avatar. De hecho, para poder ver esto, yo nuevamente voy a seleccionar esa imagen que hay por aquí y ahora si yo desde el apartado Prompt le digo, mira, quiero que la imagen sea exactamente la adjunta, así que no generes un cambio ni una fusión, sino que directamente coge la foto adjunta como la original para el avatar. Ya por aquí tenemos la transcripción. Ten en cuenta que esta herramienta de transcripción es totalmente gratuita y limitada. Si te gustaría conocerla, por este vídeo aquí te hablaba de ella junto a otras herramientas más. Así que sabiendo esto, nuevamente voy a clicar en Update y poquito más tarde pues me puedo encontrar efectivamente esa misma imagen, pero ahora vamos a poder trabajar sobre esta como si fuera un avatar. De hecho, si yo le clico en Next, ya simplemente tendría que darle un nombre, en este caso le voy a poner Alejavi Rivera, le elijo una voz para que tenga consistencia en todos los vídeos que generen, en este caso voy a seleccionar esta llamada Nox, le doy a guardar y ya de esta forma tendría este avatar disponible. Ahora, si yo clico en seleccionar y le digo por aquí cualquier texto que quiera que diga el avatar, como por ejemplo, esto sería una prueba para que puedas ver cómo realmente he podido generar un avatar con el mismo estilo y realmente apariencia de Alejavi. Al clicar en Preview nos generaría una previsualización de cómo se escucharía el audio con esa voz, pero directamente voy a clicar en Generar para que cuando esto se termine de procesar nos podamos encontrar con este resultado de aquí. Esto sería una prueba para que puedas ver cómo realmente he podido generar un avatar con el mismo estilo y, realmente, la misma apariencia de Alejavi. Oye, pues la verdad que para ser el primer intento y estar haciendo una función que realmente no estaría disponible, pues el resultado está bastante bien. Ten en cuenta además que sobre Google Bits tú vas a poder añadir cualquier tipo de cosa, ya que estamos frente a una especie de editor de vídeo. Podríamos incluso añadir diferentes voces, podríamos añadir música, imágenes, grabaciones de pantalla, subtítulos, textos, plantillas e incluso directamente desde aquí, si clicamos en File, lo podríamos exportar a YouTube para poder publicarlo directamente desde aquí. Y es que con esto realmente estamos viendo cómo Google está cambiando poco a poco la forma de crear contenido en el formato vídeo. Además de esto, ten en cuenta que sobre el apartado de avatares, tú desde aquí vas a poder recrear un avatar, pero en lugar de cambiar la persona por otra como acabamos de hacer, también directamente desde aquí puedes hacer la funcionalidad oficial de subir un logotipo o un producto y de esa forma el avatar va a poder venderlo por ti haciendo uso de ese producto. Una última actualización que quiero comentar también dentro de este mismo bloque sería la posibilidad de poder por fin traducir en tiempo real un idioma a otro. Para poder ver esto, acabo de volver a Google AI Studio y fíjate que arriba a la derecha tenemos este nuevo modelo de Live Translate Preview. Si yo le doy un clic, desde aquí, yo cuando seleccione el idioma al cual quiero que me traduzca, que este podría ser el inglés, o por hacerlo más interesante, lo vamos a poner al chino tradicional, fíjate que cuando yo clique en hablar, a tiempo real, después de unos segundos de las primeras palabras, me va a empezar a hacer la traducción. Vamos a escucharlo. Y bueno, ya una vez tengo activo esto, ya automáticamente la inteligencia artificial empezaría a transcribir y como puedes ver me estaría traduciendo a ese nuevo idioma, en este caso el chino. Esto tendría una latencia prácticamente casi nula para que realmente pues podamos seguirlo tanto en videollamadas, conferencias, así como otros aplicativos más profesionales. Y es que fíjate, ya no hablamos solo de crear avatares, sino que realmente el mundo se está globalizando por completo. Ahora la barrera ya no la tiene ni una cámara ni un idioma, ya que la tecnología cada vez la está eliminando más. Terminando con el último bloque, Google también ha querido dar un golpe sobre la mesa en todo el apartado financiero y seguimiento del mismo, pero por inteligencia artificial. Y para poder ver cómo es esto, tenemos que saltar a la nueva herramienta de Google Finance. Siendo esta herramienta de aquí conocida principalmente por personas que se dedican a la inversión, desde donde tenemos un montón de información relacionada con esta. Pero fíjate que si nosotros ahora entramos en el modo beta, se nos va a recargar la página con esta nueva visualización llena de inteligencia artificial. Y esto realmente nos permite que personas que no nos dedicamos a este mundo, pues realmente podamos entender toda la perfección. De hecho, fíjate cómo más allá de poder ver un montón de gráficas, así como otras opciones que estaremos viendo a lo largo de este bloque, desde aquí vamos a tener un bloque de Gemini que vamos a poder expandir para poder conversar fácilmente.
Por ejemplo, si le hago preguntas directas como cuándo y a quién le afectó la salida de DeepSeek, al clicar en enviar, ya Gemini lo va a empezar a procesar con todos los datos que tenemos en esta herramienta y en apenas unos segundos más tarde pues podríamos ver el detalle de toda esta información. De igual forma, yo podría preguntar por información más reciente, como por ejemplo por la salida de GLM 5.2 que fue de código abierto y cómo afectó al mercado. Y desde aquí, como puedes ver prácticamente casi al instante, me estaría dando todas esas respuestas. Incluso por aquí nos podemos encontrar gráficas interactivas justamente de lo que le hemos preguntado. De hecho, por aquí lo vamos a poder filtrar tanto un día, 5 días y realmente vamos a poder cambiar entre fechas para poder ver todo esto en más detalle. También vamos a poder seguir profundizando con preguntas que nos estaría recomendando. Pero más allá de hacer un uso tipo conversacional como podríamos hacer en Gemini, aquí es donde principalmente lo diferencia cuando lo utilizamos desde aquí. Ya que realmente yo sobre el apartado de buscador podré buscar alguna opción como por ejemplo la de Apple. Una vez entre aquí voy a poder ver un montón de información en detalle, pero el apartado de IA ya tendría el contexto que estamos viendo de esta acción. Así que si yo del apartado de la gráfica selecciono el último año, desde aquí veo que a partir del 30 de marzo empezó a tener una subida y yo eso se lo puedo preguntar desde aquí para que me explique los motivos de por qué sube la acción en este último año. Le doy a enviar y por aquí ya podremos ver todo ese desglose, como el récord de ventas que hicieron con el iPhone 17, el impulso de Apple Intelligence. No entiendo eso muy bien, pero bueno, los ingresos récord de servicio y en definitiva otros puntos más que le hicieron estar muy bien financieramente hablando. Además de esto, sobre todas las acciones yo podría ir añadiéndolas a una lista. De hecho, voy a poner a modo de ejemplo invierto, aquí me aparecería esa acción y de igual forma pues yo podría ir añadiendo diferentes empresas más. Por ejemplo, acabo de añadir estas de aquí que acabas de ver y ahora sobre una nueva conversación yo desde aquí le voy a poder hacer preguntas como por ejemplo, oye, ¿podrías analizar la lista que he llamado como invierto? A ver qué te parece las inversiones que estoy haciendo. Le doy a enviar y ya esta plataforma, como tiene el contexto de todo lo que guardamos por aquí, pues como puedes ver, pues realmente estaré cogiendo efectivamente esas empresas únicamente y nos estaría dando todas esas observaciones. Además de esto, ten en cuenta que sobre cualquier acción que estemos, como por ejemplo en este caso estaríamos dentro de Nvidia, tenemos un nuevo apartado de análisis sobre el cual vamos a poder ver diferentes ratios, como es la previsión en los próximos 12 meses y todo esto pues clicando en estos botones vamos a poder seguir profundizando en una velocidad a tiempo récord para que podamos investigar todo esto de una forma muy sencilla. Y por último, y una de las cosas que más impresionante me han parecido esta herramienta es que podemos programar de forma proactiva tareas para que la gente haga por nosotros. De hecho, si yo por aquí desde un nuevo chat le digo que me envíe cada mañana a las 8 de la mañana un resumen de los mayores movimientos en IA explicando qué empresas han movido y por qué, al clicar en enviar, ya Gemini lo va a empezar a procesar y prácticamente al instante, como puede ver por aquí, me estaría proponiendo esta automatización de aquí que yo podría clicar en crear y de esa forma ya tendría por aquí esa tarea creada a modo recordatorio que me lo va a estar haciendo todos los días a las 8 de la mañana. Lo cierto es que parece cambiar todo de un día para otro. La forma de aprender, de ver las finanzas, de crear aplicaciones, pero estos avances no cambian el futuro, solo despejan tu camino para seguir avanzando.